En este video vamos a hablar de requerimientos. ¿Qué son los requerimientos? ¿Qué tipo de requerimientos existen? Las tareas que corresponden a la llamada ingeniería de requerimientos y cuáles son los atributos de calidad y qué son. Sobre los requerimientos, es una característica que un sistema debe tener para cubrir alguna de las necesidades que lo motivan. Y dice la definición de la IEEE. Condición o capacidad que debe satisfacer o poseer un sistema o un componente de un sistema para satisfacer un contrato, un estándar, una especificación u otro documento formalmente impuesto. Lo importante de esta definición es observar que cuando nosotros creemos a veces que los requerimientos son generados desde el usuario, esta definición los amplía. Dice no solo los usuarios, sino cualquier contrato, cualquier estándar, cualquier especificación, un documento interno de la organización, una norma que estandariza, una ley del país, un interés del usuario, pero además un interés de cualquiera de los interesados en el proyecto, financistas, stakeholders en general. Entonces el requerimiento como un concepto amplio de las condiciones o capacidades del sistema. Hay una discusión ahí si es entre requerimiento y requisito. En general nosotros no vamos a usar el concepto de requisito, la idea de requisito. Requerimientos, el término genérico, incluso en las definiciones de la IEEE no hay esta diferencia. Y en la bibliografía en inglés también generalmente se encuentra la definición de requerimientos. Entonces, vamos a hablar de requerimientos y existen algunos requerimientos que a veces son llamados restricciones o también podrían ser llamados requerimientos mandatorios. Son aquellos que sí o sí deben cumplirse y me imponen restricciones a mi sistema. Esto puede ser, por ejemplo, alguna norma que mi organización tiene para el desarrollo, una característica que sí o sí mi sistema va a estar obligado a cumplir. La noción de requerimiento como una característica deseable puede tratarse de requerimientos funcionales o no funcionales. Los requerimientos funcionales son aquellos que generalmente nosotros vemos en los casos de uso, en un diagrama de estados, en un diagrama de actividad. En general hablan de las acciones que nuestro sistema va a hacer o nos va a permitir hacer. Y generalmente las podemos encontrar escritas en términos de acción. Entonces, si yo necesito que mi sistema haga algo, emita algo, procese, calcule, esas son las funciones centrales de mi sistema. Yo busco que mi sistema haga eso. El objetivo central del sistema no es, por ejemplo, la velocidad. Eso será algo que le pido y que por ahí no es menos importante, pero no es la función que cumple. ¿Ser rápido? No. ¿Cuál es la función que cumple? Emitir una determinada factura, calcular un determinado valor de un salario. Esas son las funcionalidades. Cuando hablamos de los requerimientos no funcionales, ahí sí entran en juego aquellos elementos que no hacen al funcionamiento o no hacen a la funcionalidad, a la función que cumplen, sino que interfieren en ellos y son la fuente del diseño de sistemas. Entonces, los requerimientos funcionales son la fuente del análisis. El analista funcional trabaja con los requerimientos funcionales. Analiza los requerimientos y arma los modelos. En cambio, los requerimientos no funcionales son los que el diseñador incorpora para definir una especificación de diseño. Cuando el analista dice, este sistema debe emitir una factura, el diseñador dice, este sistema debe emitir una factura, pero además lo debe hacer con determinada velocidad. Lo debe hacer considerando estas restricciones de seguridad. Lo debe hacer considerando esta cantidad de usuarios o este volumen de almacenamiento, etc. Le va incorporando nuevas caracterizaciones a ese sistema, pero no son las funciones. Bien, por lo tanto, las toma el diseñador del sistema que trabaja en una especificación funcional y técnica. Cuando hablamos de tener una especificación, esa especificación debe estar documentada. A veces van a encontrar que dice escrita,
En realidad no necesariamente tiene que ser escrita, podría ser incluso un audio, un video donde quede constancia de eso. Debe ser correcta, consistente, completa, no ambigua, verificable y validable, traceable, rastreable. Yo cuando realizo la especificación voy viendo que a lo largo del sistema si se diseñó, si se programó ese requerimiento, si se testeó ese requerimiento, si se implementó ese requerimiento y si se mantuvo ese requerimiento. Por lo tanto, traceable. Estos son elementos para que pensemos que nuestro objetivo es hacer especificaciones que den lugar a lo que resta del sistema. ¿Qué es la ingeniería de requerimientos? Un poco el proceso que ya hablamos. La ingeniería de requerimientos es como el conjunto de actividades que intentan entender las necesidades de los usuarios o de otros actores, incluyamos ahí, y traducirlas en afirmaciones precisas y no ambiguas respecto a cómo debería ser ese sistema. Y entre las actividades que se realizan están la extracción, la licitación, el análisis y especificación y la verificación y validación. ¿Qué es la extracción? La licitación es obtener información respecto a cuáles son los requerimientos, a qué características debería tener el sistema. Entonces, levanto el conocimiento del dominio del problema, de la necesidad del usuario a través de entrevistas, de cuestionarios, de encuestas y de cualquier otra observación participante, diagrama de causa-efecto, etc. El análisis y especificación es poder, con toda la información que yo tengo, empezar a analizarla, a dividirla y aplicar técnicas analíticas. Acá es donde entra en juego el rol del analista. Y en realidad, y del diseñador también. Y en realidad, nuestro trabajo no es construir modelos. Nuestro trabajo es pensar el sistema. ¿Cuáles son los componentes de este problema? ¿Cuáles son, en el caso de que avancemos en el diseño técnico, los componentes de software que me ayudan a resolver este problema? ¿Cuáles son los componentes externos que me pueden acompañar? O sea, empezar a analizar las partes del problema, las partes de la solución, y a partir de eso empezar a hacer los modelos a través generalmente de lenguajes estándares, ya sea el UML, el lenguaje unificado modelado, algunos que tal vez no son estándares especificados, pero son muy utilizados en nuestra disciplina. Y una vez que tengo el análisis y la especificación, que pienso, analizo y modelo, eso entran después en etapas de verificación y validación que responden a estas dos preguntas. En la verificación se pregunta, ¿estamos haciendo lo que decimos que hacemos? O sea, ¿el proceso es lo suficientemente correcto para que lo que relevamos sea lo que dijimos en el modelo? ¿Lo que modelamos en el análisis sea lo que después va al modelado de diseño? ¿Hay consistencia entre cada uno de los productos intermedios, ya sea documentación, software o lo que sea, que se va viendo? ¿Hay un cumplimiento del debido proceso a lo largo de cada una de las tareas? Lo que buscamos es asegurarnos la consistencia paso a paso. Pero la consistencia paso a paso tiene un problema, que si se nos escapa en algún momento algún error, arrastramos ese error a lo largo de todo el proceso. Entonces, allí se incorpora la validación, que es preguntarse, ¿es lo que estamos haciendo lo adecuado? ¿Es realmente lo que se quería? Y una de las formas es validar con los usuarios, preguntarse, o con los interesados en general, preguntarse, los interesados que dieron lugar a los requerimientos, ¿podemos volver a ver con ellos el análisis? ¿Podemos volver a ver con ellos el diseño? ¿De qué manera podemos interactuar para validar que nuestro modelo no solo cumple con el documento de la etapa anterior, que es una cuestión interna, sino que además cumple con lo que realmente importa, que es el interesado de nuestro producto? Bien, hablamos de requerimientos funcionales y no funcionales. Hablamos que en todo esto está el modelado, la verificación, la validación. Los requerimientos no funcionales, ¿cómo los defino? ¿Cuáles son? Tengo que imaginarme con el usuario
si quiere performance, si quiere seguridad, si quiere... ¿Qué elementos? ¿Cómo podría facilitarme como extractor de requerimientos, como analista, como diseñador, esta tarea? Bueno, una buena posibilidad son los modelos de calidad, las familias de normas ISO que de alguna manera presentan algunas ideas de cuáles podrían ser los atributos de calidad que van a dar lugar a los requerimientos. Esto hay que separar entre atributo y requerimiento. El requerimiento es puntual, concreto, no ambiguo. El sistema debe responder en 3 segundos. Eso es un requerimiento. Ahora, el concepto de performance es lo que llamamos atributo de calidad. Son los títulos que a mí me permiten, cuando veo performance, definir un requerimiento. Cuando veo seguridad, preguntarme, ¿qué aspectos de la seguridad debe tener mi sistema? Entonces, como una plantilla, un modelo de calidad que a mí me permite definir algunos aspectos. La familia de normas 9126 es la versión anterior. La familia de normas 25000 es la versión actual que nos permite trabajar con esto. Ahí en el modelo de atributos de calidad hay algunos, la funcionalidad que tiene más que ver con lo funcional, pero aquí arranca lo interesante de los requerimientos no funcionales. Para esto sugerimos consultar la norma, mirarla en detalle, la van a poder encontrar o en castellano o en inglés, y a partir de ahí obtener cuáles son los atributos y los subatributos. Por ejemplo, atributo, rendimiento. Y después propone algunos subatributos, o sea, algunas ideas que yo debería tener en cuenta para definir requerimientos. Por ejemplo, comportamiento en el tiempo. Por ejemplo, utilización de recursos. Las cantidades y tipos de recursos utilizados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas. De ahí podría derivar, por ejemplo, un requerimiento de cuánto disco puedo utilizar, de cuánta memoria debería utilizar, porque es tal vez lo que dispongo, de cuántos servidores puedo escalar mi solución. La usabilidad como otro atributo. Y después están los subatributos, que tiene que ver con la capacidad del producto que permite al usuario entender si el software es adecuado para sus necesidades, el aprendizaje, la operabilidad, etc. Bueno, y así podemos ver cada uno de los atributos en un cuadro que podemos encontrar en la norma 9126 o en su adaptada familia de normas 25000, específicamente en la ISO IEC 25010. Dentro de los atributos, rendimiento, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. Y allí adentro los subatributos que invitamos a poder leer la norma para más detalle. Pero estos atributos de calidad no pueden ser definidos sin tener que resolver algunos conflictos, o sus requerimientos no pueden ser definidos sin resolver algunos conflictos. Por ejemplo, un software que tiene que tener seguridad puede ser usable a mayor seguridad. ¿No dificulta su usabilidad? Una puerta, si yo le pongo 5 llaves, ¿no es más difícil de abrirla? Entonces, a mayor seguridad, mayor dificultad de usabilidad. Si yo agrego más complejidad en el proceso de validaciones, ¿no estoy complicando su usabilidad? Si yo quiero un sistema que funcione rápido, probablemente deberé separar en menos capas mi código, pero a la vez lo hace más complicado internamente. Por lo tanto, es menos modificable en el futuro. Lo mismo entre la portabilidad y la performance. Yo desarrollo sistemas portables, probablemente, o sea, que se puedan usar en diversos ambientes, probablemente tenga que aplicar soluciones técnicas generales que me dificultan que sea aprovechar lo performante de cada una de las tecnologías o plataformas. Entonces empiezan a aparecer estos conflictos para lo que hay que priorizar, jerarquizar, definir un poco cuál voy a preferir, que sea seguro o usable, cuál es más importante, y después buscar un balanceo bajo el concepto del good enough, que sea lo suficientemente seguro y lo suficientemente usable. A partir de eso, definir un requerimiento o varios requerimientos que puedan dar cumplimiento a estos atributos.